Entonces, en el primer parcial, pues, el primer parcial, el primer parcial, simplemente les van a evaluar técnicas de integración. Técnicas de integración. Entonces, hoy vamos a empezar a conocer qué es una integral, cómo son las funciones para recordar, y a medida que vayamos avanzando, ustedes en las clases y con los talleres y continúan, es de aprender a integrar diferentes funciones, ¿sabes? Que si es una función trigonométrica, que si es una función por fracciones parciales. Hay muchos tipos de funciones, entonces tenemos que aprender esas diferentes técnicas para poder integrar esas diferentes funciones. ¿Queda claro? Entonces, en el primer parcial simplemente nos van a evaluar que sí sepamos integrar. En el segundo parcial, ya no les va a interesar tanto que sepamos integrar, sino que les va a interesar que la sepamos aplicar. Entonces, el segundo parcial, en mi opinión, es el parcial como más bacano. A veces no es tan duro, pero sí es bueno de meterle más la ficha a ese segundo y al primero. ¿Por qué? Porque el tercer parcial, es un nuevo tema que se conoce como series y sucesiones. Series y sucesiones. Series y sucesiones. Ese es un tema un poquito largo, un tema muy teórico y eso en el que suele ser el parcial un poquito a veces más pesado. Entonces mi consejo es que le metan la ficha a estos dos parciales para que en el tercero ya tengan un poquito de margen de error por si les parece complicado el tema. ¿Les parece bien? ¿Hay algún comentario que quieran hacer? Vuelvo y pregunto, ¿qué expectativas tienen para el curso? ¿Si lograron inscribir? ¿O hay alguien que necesite como consejos para hacer la solicitud de curso? Bueno, eso lo podemos hablar ahorita al final. Entonces, la mayoría que viene de cálculo diferencial o gente que vaya a repetir, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para el curso de cálculo integral? ¿Qué sabemos saber de cálculo diferencial? Entonces, lo primero que tenemos que saber de cálculo diferencial, sí o sí, es saber derivar. Se me olvidó. Hola, se te olvidó. Entonces, bueno, entonces una primera tareita para todos es que vayan repasando derivadas. Es que se van a sentar hoy o mañana o esta semana a hacer 100 derivadas. No, repasar más que todo un poquito la teoría. Al principio no vamos a derivar así de fondo, pero sí va a llegar en el punto que sí necesitemos saber derivar. Y ojo, aquí no vamos a derivar funciones súper complicadas, pues no. Derivadas tipo derive esta función, derive x a la 5. ¿Quién me dice cuánto es la derivada de x a la 5? 5x a la 4. Ah, muy bien. Entonces recordemos, para los que no, cómo derivar una función con un exponente. Simplemente bajamos el exponente, entonces la fórmula general es esta. Si tenemos algo del tipo x a la n, entonces la derivada simplemente es bajar el exponente y restarle 1. ¿Listo? Esto es muy importante. Con esta primera reglita es que vamos a introducir la primera regla de derivación. ¿Listo? Entonces para que la tengan en cuenta. Entonces lo más importante que tienen que ir recordando de cálculo diferencial, lo más importante es saber derivar. Lo segundo, tipos de funciones. Tipos de funciones. Aquí lo que nos interesa más que todo son dominio y ya. El rango no nos interesa, solo sepamos que es una función. Bueno, ¿quién me quiere decir en sus palabras qué es una función? Entonces, si recordamos de cálculo diferencial, una función, que aquí veo un comentario, una transformación del plano. Sí, se puede decir que es una transformación del plano, es una buena definición, pero esa es más como una definición más geométrica. Entonces, recordemos de el curso de cálculo diferencial que ya todos vieron, que una función nos la definen como una maquinita, donde usted le mete algún valor, por ejemplo, casi siempre es la x, y esta maquinita, o sea, la función, tiene unas instrucciones preestablecidas. Por ejemplo, si mi función es coger una entrada o un dominio, o un valor en un dominio, y yo le doy a esa máquina o a esa función que me cumple unas órdenes, por ejemplo, coger la x y elevarla al cubo. Esa sería mi función. Entonces, ¿qué me va a entregar la máquina? Me va a entregar el valor que yo le entre y me lo va a sacar elevado al cubo. Por ejemplo, si yo le ingreso
un 5. Entonces, cuando entre ese 5 a la máquina como tiene la función de cogerme ese valor y elevármelo al cubo, pues me va a sacar 5 al cubo, o el valor de 5 al cubo que sería 25 por 5 que se me olvidó. Bueno, tenemos 5 al cubo. Esa es la esencia de una función. Pero aquí nos vamos a enseñar no solo a trabajar casi siempre, no, a trabajar no solo con números, sino que vamos a trabajar con múltiples variables. Por ejemplo, si le entramos una y a esta misma función, entonces esta me va a coger la función de y me la va a elevar al cubo. Listo. Esa sería como la noción más fácil de una función, que en sí es una transformación, como habían dicho los compañeros. Listo. Entonces es muy importante recordar. Pero ¿cuál es lo más importante que tenemos que saber de cálculo diferencial? En sí es a saber derivar. Listo. A ver qué otra cosa. Bueno, también es importante que recordemos los límites. Límites. Y la más importante, la regla del L'Hopital. Regla del L'Hopital. ¿Alguien recuerda esta reglita? Entonces, si no la recuerdan, es muy sencillo. La regla del L'Hopital me dice es que si yo tengo un límite, o sea, digamos que de x a cualquier valor a, y si yo tengo una función de una fracción, o sea, f de x sobre g de x, tengo un cociente, yo puedo simplificar este límite por la regla de L'Hopital. Y la regla de L'Hopital me dice es que vas a derivar arriba y abajo, arriba y abajo. Entonces, al hacer esas derivaciones, esa fracción se me va a simplificar y me va a ser mucho más fácil evaluar ese límite. ¿Listo? Entonces, simplemente el L'Hopital me dices como derive arriba y abajo y evalúo. Si vuelves a encontrar una indeterminación, pues vuelve a derivar hasta que simplifiques y puedas resolver el límite. ¿Listo? O sea, es muy importante acá. O sea, la vamos a utilizar bastante. Entonces, de momento, pues repasemos un poquito de derivadas antes de introducirnos pues a cálculo integral. De pronto hay alguna pregunta. Bienvenidos pues a todos los que acabaron de entrar después de que ya había empezado. Bueno, creo que estamos bien. Pregunta, ¿todos son de la Universidad Nacional o hay alguien que esté de la de Antioquia? Yo soy de la de Antioquia. Ah, ok, ¿qué estudias? Ingeniería de sistemas. Excelente. ¿Y vas a ver cálculo integral este semestre? No, apenas estoy en primer semestre, pero quiero ver de qué trata Ah, el no, excelente. tema. Muy proactiva, listo. Entonces, recordemos ciertas derivaciones. Esta es la más sencilla de todas, bajar el exponente y restarle 1. Por ejemplo, si nosotros tenemos un producto de dos funciones, f de x por g de x, ¿quién recuerda cómo es la derivada? ¿Quién se acuerda de la frasecita o de la fórmula, por así decirlo? ¿Cómo derivo un producto? Entonces, para derivar un producto, yo me la aprendí así en mi tiempo. Entonces yo digo, vea, voy a coger la derivada de la primera, voy a cambiar esto aquí para que no sea redundante. Ponle h, h y h. Entonces, uno dice lo siguiente. La derivada del primero. Esa F me quedó horrible. La derivada del primero por el segundo. ¿Quién es el segundo? G de x. Más la derivada de una multiplicación siempre es con signo más. La derivada del segundo por el primero. Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula, ¿quién me hace el favor y me deriva esta siguiente ecuación? ¿Quién me dice cuánto es esa derivada? Dubi, 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 yaba, 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 Mira, Michael. te voy a silenciar. Listo. ¿Alguien que la sepa? 2x coseno de x más x 2x al cuadrado. coseno de x más seno de... Perdón, ¿cómo? Ah, qué Ah, pena. Sería 2x seno de x más bien.
X al cuadrado, coseno de X. Muy bien. Más x al cuadrado coseno de x. Entonces ya la volvemos a hacer. Muy bien. Ahí no puedo ver tu nombre, pero felicitaciones. Sí, está muy bien. Entonces vamos desempolvando como la mente de esas vacaciones que tuvimos tan largas, bien buenas. Entonces, derivemos esta función. X al cuadrado seno de x. Primero, observemos que es un producto. Entonces tenemos que aplicar esta reglita. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Vamos a derivar la primera función. ¿Cuál es la primera función? La primera función es x al cuadrado. Entonces recordemos que la derivada es bajar el exponente, o sea, el 2, y restarle 1. 2 menos 1, 1. ¿Listo? Y la multiplicamos por la segunda función. En este caso, seno de x. Más, vean que el más es de fórmula o de la regla. Y vamos a multiplicar la primera función sin hacerle nada, o sea, x al cuadrado, por la derivada de la segunda función. Y aquí es muy importante que nos recordemos de esas derivadas que son de tabla. Ya empezamos a hacer la tablita ahorita también. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la derivada de seno? La derivada de seno es coseno de x. Y aquí acabaríamos la derivada, como dijo nuestra compañera. Podemos ver. Entonces vean que esta es la primera función y esta sería la segunda. Entonces aquí la tendríamos la segunda sin derivar y la segunda derivada. Y la segunda función derivada. Tendríamos la primera función derivada y la primera función sin derivar. Listo. ¿Hay alguna pregunta o todo está claro? Muy bien. Entonces, si hay preguntas, pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces, no sé si recuerdan que por allá en cálculo diferencial a nosotros nos entregaron unas tablitas de derivadas. Me disculpan que me torcí. Bueno, unas tablitas de derivadas, pues que uno normalmente se las suele aprender de memoria. Esa tablita es muy importante aquí en cálculo integral, por algo que ya ahorita voy a comentar. Entonces, la primera función es, si nosotros tenemos una función del tipo x a la n, pues la derivada es muy sencilla, es bajar el exponente y restarle 1. Esa de memoria, o sea, ya no la tenemos que tener bien interiorizada. Por ejemplo, otra función de tabla es la que acabamos de ver, seno de x. Entonces, la derivada de seno de x es coseno de x. ¿Y quién me acuerda cuál es la derivada de coseno de x? Menos seno. Menos seno de x. Muy bien. ¿Qué otra derivada es muy importante para tener en cuenta? A ver, yo recuerdo, bueno, la más fácil de todas. ¿Cuál es la derivada de Euler a la x? Ella misma. Ella misma, Euler a la x, la más sencilla de todas. Y otra muy importante es esta, esperen, recuerdo ya. Logaritmo de x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x? Esa casi siempre se le suele olvidar a uno. ¿Cuál? Perdón. Sobre X, creo que 1 es. sobre x, muy bien. 1 sobre x, muy bien. Entonces, con estas, eh, hola, con estas 5 funciones más o menos y sus derivadas, podemos empezar a hacer cosas muy interesantes en cálculo integral. Y ahorita vamos a ver. Entonces, de momento, recordemos estas 5 o las tengamos por ahí en cuenta, anotaditas, porque las vamos a utilizar mucho en el curso de cálculo integral. ¿Listo? Entonces, importante para que vayan repasando cómo derivar. Eso es lo más importante y lo que más vamos a utilizar de cálculo diferencial en cálculo integral. ¿Listo? Entonces, ahora sí empecemos en sí como con las ideas de cálculo integral. Entonces, en cálculo integral, cuando entren a clases, vamos a empezar con un problemita. Y ese problemita se conoce como el problema del área. Entonces, imagínense que nosotros tenemos una función por acá. Una función cualquiera, positiva y continua. ¿Listo? Tenemos un f de x. Y a nosotros nos dicen, vean, nosotros queremos hallar de esa función el área en un intervalo, el área bajo esa curva en un intervalo AB. Entonces, lo que nosotros nos están pidiendo es que calculemos esta área bajo la curva, el área que encierra esa función con ese intervalo y el eje X. Entonces, a nosotros nos están pidiendo que calculemos esta área. Entonces, nosotros queremos esa área. Y se preguntarán ustedes, ve, pero ¿cómo calculo esa área? Esa área no es perfectamente un cuadrado ni un rectángulo.
Entonces no podemos utilizar la geometría básica que sabemos. Entonces, ¿qué se les ocurriría? Con rectángulos, muy bien, Juan. Entonces, la primera idea para encontrar esta área de esta región, de esa región encerrada por esa función, vamos a empezar a dividir esa área en muchos rectángulos. Ay, espérenme por acá, que se me pegó. Sí. Listo, muchas gracias. Entonces les venía diciendo que para resolver ese problemita del área bajo la curva, entonces vamos a coger esa región en la que estamos interesados y la vamos a empezar a dividir por rectángulos. Entonces esta va a ser mi región, mi misma región, más o menos por así. Esta es f de x, este es mi intervalo en el que estoy interesado calcular esa área. Y lo que voy a hacer entonces es que lo voy a empezar a dividir en rectangulitos del mismo ancho. Eso es muy importante, que sean del mismo ancho. Y que el borde superior izquierdo de cada rectángulo sea el que toque la función de la siguiente manera. ¿Listo? Así. Entonces, vamos a ver cuántos rectángulos me resultan acá. Entonces aquí me resultaron 1, 2, 3, 4, 5 y 6 rectángulos. Y todos tienen el mismo ancho. Y les pregunto, ¿la altura quién me la define? La altura de cada rectángulo, ¿quién me la define? Entonces yo sé que el ancho de cada rectángulo es el mismo para todos los rectángulos, pero la altura obviamente es diferente, como lo vemos en el dibujo. Entonces esa altura, ¿quién me la define? Muy bien, la función. Eso es otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta en este curso. Que una función, lo que me da significado también es la distancia que hay entre el eje de x, o sea, en un valor del eje de x me mide la distancia que hay desde ahí hasta la función, o eso se le conoce como la imagen o el rango. ¿Listo? Entonces, muy bien. Cada altura del rectángulo me la está midiendo la función. Entonces ahí estoy subrayando de negro las alturas que me está definiendo la función. Esperen que este rectángulo en realidad debería estar acá. Perdón, estos últimos rectangulitos los dibujé mal. ¿Por qué dije que tenía? Ay, dije que tenían que ser con el borde izquierdo. Y los dibujé con el borde derecho. Entonces espérenme, los dibujo mejor. Entonces este vendría así, le sobraría un poquitico. Y a este le sobraría un poquitico. Muy bien. Entonces vean que donde la función es creciente, si yo cojo los rectángulos con el borde izquierdo, en la parte donde la función va creciendo, me hace falta área. O sea, aquí este espaciecito me está haciendo falta área. Y cuando la función es decreciente, como en este caso por acá, me está sobrando área. Entonces eso como que va compensando el área total. Entonces aquí tenemos 6 rectángulos. Entonces, ¿cómo haríamos una aproximación para esa área? Entonces, si nosotros queremos el área total, tendríamos que calcular el área del primer rectángulo, que va a denotar a sub 2 sería el área del segundo rectángulo y así sucesivamente hasta a sub 6. Está el área del sexto rectángulo. ¿Y cómo calcularía esas áreas? Pues es muy sencillo. Un rectángulo, yo conozco el área. ¿Cómo es el área de un rectángulo? Pues el área de un rectángulo es base por altura. Bueno, si digamos base por altura. Entonces la altura yo simplemente sé que es la función evaluada en un punto x sub y. Lo voy a denotar. X sub y es el punto donde yo estoy parado en el rectángulo para calcular su altura. ¿Y cómo calculo la base? Entonces ya dijimos que la base mide lo mismo para todos los rectángulos. Entonces es muy sencillo. Esta formulita también es para que la vayan por ahí anotando. La van a ver en el primer día de clases. Y es que la base, o mejor dicho, si denotamos esto delta de x, mejor de una vez para que sea más formal, ¿cuál sería? ¿Alguien tiene alguna idea de cuál sería la base? O mejor dicho, el delta de x. Entonces, si yo quiero encontrar el ancho de cada rectángulo, simplemente medir b menos a, que sería toda esta distancia, esto sería b menos a, y lo voy a dividir
por la cantidad de rectángulos que estoy tomando. En este caso estoy tomando 6 rectángulos. Entonces, esta operación, este delta X, me daría cuánto mide la base de cada rectángulo. Entonces, como ya tengo la base y la altura, entonces simplemente tendría que hacer el delta X por f de X del rectángulo 1, más delta de X por el f del rectángulo 2, más delta de X por f de X sub 3, y así hasta el rectángulo 6. ¿Listo? Entonces vean que el delta de X, o mejor dicho, la base, es la misma para todos los rectángulos. Entonces yo podría sacar eso de factor común. Entonces yo podría decir delta de X por las alturas de cada rectángulo hasta el sexto rectángulo. Esa es la idea para calcular el área bajo una curva. Entonces hagamos un primer ejemplo. ¿Les parece? ¿Vamos bien? ¿O hay alguna pregunta? Creo que vamos bien. Entonces en el siguiente ejercicio nos van a decir, calcule o estime el área bajo la curva de la función x al cuadrado. Entonces voy a dibujar x al cuadrado más o menos así. Felipe, pero x al cuadrado también va por el otro lado. Sí, pero me la están dando solo para el primer cuadrante. O sea, me la están definiendo en un intervalo. Me están diciendo, f de x es x al cuadrado en el intervalo desde 0 hasta 1. Entonces, por eso simplemente la dibujo en el primer cuadrante o en el intervalo de 0. ¿Listo? Y me están pidiendo que calcule el área bajo f de x para 5 rectángulos. Para 5 rectángulos. Entonces, primero, tenemos que saber dibujar las funciones. Bueno, esa es otra cosa que se me olvidó decirles ahorita. De cálculo diferencial tenemos que saber muy bien cómo se ven las funciones básicas. Cómo se ve x al cuadrado, cómo se ve x al cubo, logaritmo, etc. Entonces vamos a decir que aquí está el 0 y que más o menos por acá está el 1. ¿Listo? Y queremos estimar el área bajo la curva. Muy bien. Entonces aquí voy a hacer los rectángulos, pero tocando la función por la derecha. Ahorita discernimos o diferimos a qué se refiere cuando hacemos que el rectángulo toque la izquierda o toque la derecha. Muy bien. Entonces acá voy a empezar a dividir esto en, mejor hagámoslo para 4 rectángulos. Para 4 rectángulos. Entonces tenemos que dividir esto en 4 rectángulos. Entonces aquí está el primer rectángulo. Vean que el borde superior derecho es el que está tocando la función. Entonces por aquí vendría el segundo rectángulo. Por aquí vendría el tercero. Aunque en el dibujo no se vea bien, recuerden que todos tienen la misma base. ¿Listo? Entonces aquí tengo mi primer rectángulo, mi segundo rectángulo, mi tercer rectángulo y mi cuarto rectángulo. Entonces ya vemos que entre más pocos rectángulos yo tome, con menor precisión voy a calcular el área. Porque vea que para 4 rectángulos me está sobrando muchísima área. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar la altura de cada rectángulo y tenemos que encontrar también la base. Entonces, la base es la misma para todos los rectángulos y se encuentra de la siguiente forma. El delta x es b menos a sobre el número de rectángulos, o sea, sobre e. Entonces, en este caso, ¿quién es b? B es el límite más a la derecha. En este caso es 1. Menos a, que es 0. Sobre n, que es el número de rectángulos. Número de rectángulos. ¿Cuántos rectángulos estoy tomando? 4. Entonces el delta de x o la base de cada rectángulo va a ser un cuarto. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo encontrar estos punticos donde están los rectángulos o donde yo quiero calcular las alturas. Entonces yo sé que esto mide un cuarto. Entonces x1, ¿cuánto vale? x1 vale un cuarto. Y yo sé que este otro pedacito vale también un cuarto. Entonces, x2, ¿qué va a ser?
Va a ser un cuarto más un cuarto, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da un cuarto más un cuarto? Un medio. Muy bien. Y x3, les pregunto, x3, ¿cuánto sería? Si esto también mide un cuarto, ¿cómo encuentro x3? Entonces sería 3 veces un cuarto o un cuarto sumado 3 veces, que sería un cuarto más un cuarto más un cuarto. ¿Listo? Entonces esto sería 3 cuartos. Y el cuarto puntico, que sería x4, pues simplemente ahí podemos ver que es 1. Ese nos lo regalaron en el enunciado del ejercicio como el límite superior, o también lo podríamos encontrar un cuarto por 4, que de igual forma da 1. Entonces calculemos estas alturas. Entonces la altura la definimos como f de x1, que sería la altura del primer rectangulito que estoy ahí volviendo a señalar, y aquí lo voy a pintar con verde. Entonces la primera altura, ¿cómo sería? Sería evaluar en la función x1, y x1 es un cuarto. Entonces, ¿la función cuál me dieron? ¿Qué función tengo? Tengo la función x al cuadrado. Entonces tengo que evaluar en x al cuadrado un cuarto. Entonces sería simplemente un cuarto al cuadrado, o mejor dicho, 1/16. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Si voy muy rápido me frenan, que me voy como emocional. Muy bien. Entonces, calculemos la segunda altura. La segunda altura sería la altura que se encuentra en el punto x, en el x sub 2, que es la altura correspondiente al segundo rectángulo. Entonces, esta sería f de x sub 2. Y se encuentra evaluando en la función al punto x2, que sería un medio. Y eso sería evaluando en la función un medio al cuadrado. O sea, 1/4 o un cuarto. Y así se harían para todos los puntos. Entonces, el punto evaluado en el punto 3. Entonces, f de x3 sería la altura del tercer rectángulo, que sería la función evaluada en el punto x sub 3, o mejor dicho, evaluada en 3 cuartos, que serían 3 cuartos al cuadrado. O mejor dicho, sería 9/16. Y la última altura, f de x4, la altura del último rectángulo sería la función evaluada en 1. O sea, 1 al cuadrado, que me da 1. Entonces, muy bien. Vean que ya tenemos la altura de cada rectángulo y tenemos sus bases. Entonces, ¿cuál va a ser el área total bajo esa curva? Entonces, recordemos que la base siempre se puede sacar de factor común porque es la misma base para todos los rectángulos. Entonces, la base nos dio un cuarto, que multiplica a la suma de todas las alturas. Entonces, sería 16avo, que es la primera altura, más la segunda, que es un cuarto, más 9/16, más 1. Listo. Y al resolver esta suma y esa multiplicación, encontraríamos esa área. Si mal no recuerdo, bueno, ¿quién tiene calculadora a la mano? Para que nos diga cuánto da. Bueno, esto nos da 15/32, que es aproximadamente 0,4687. Muy bien. Entonces, 87,5. Esto es una aproximación. ¿Por qué? Recordemos que como pintamos los rectángulos, como los tomamos, nos está sobrando más área de la que tiene la función por debajo. Entonces eso es una aproximación más o menos malita. ¿Por qué? Porque vea que nos está sobrando mucha más área. Entonces, ¿a qué vamos a ir avanzando? Vamos a ir cada vez tomando más y más rectángulos. ¿Para qué? Para que el ancho se disminuya y la aproximación sea casi exacta de calcular el área bajo esa curva. ¿Listo? Entonces, este es un ejercicio muy simple para ilustrar el significado o la idea de calcular un área bajo la curva. Entonces, si me permiten, voy aquí a abrir una rutina de GeoGebra para que veamos gráficamente cómo es que se ve eso de tomar esos rectángulos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos una función. La función está pintada de azul y va desde -6 hasta 6. ¿Listo? Sofía, no, en el examen no dejan sacar calculadora. ¿Listo? Todo es a mano, simplemente es lápiz y papel y borrador.
La verdad no es que hayan cálculos muy difíciles como hacer, por ejemplo, un 3 a la 8, no. Son cálculos muy sencillos y si necesitan, por ejemplo, alguna identidad muy difícil, se la ponen ahí en un lado, ¿listo? Entonces no te preocupes por eso. Acabo de verte en el periódico muy quieto y muy mago. Hola, porfa. Negro, la- porque pues me vas a devolver mi- Bueno, lo voy a mutear porque creo que no quería hablar. Ok. Mi nombre es Juan Felipe Pérez, listo. En la asistencia le piden el nombre del mentor y soy acá Juan Felipe Pérez Vera, listo. Entonces, quiero que miremos esta función. ¿Qué tenemos? Tenemos de azul o como morado, no sé, soy un poquito daltónico, la función. Y la función está definida entre dos puntos, entre -6 y 6. Y nosotros lo que queremos es calcular el área bajo la curva. Entonces vea que aquí tengo dos rectángulos. Los rectángulos están ahí como como naranjaditos, rojitos. Y ahí lo que tengo son dos rectángulos. Entonces vean que en el primer rectángulo, por aquí me está sobrando un poquito de área sobre la función, pero vea toda el área que me hace falta. Y en el segundo rectángulo me está sobrando mucha más área de la que yo necesito. Yo solo necesito la que esté debajo de la curva. Entonces aquí me está sobrando mucho. Entonces, la idea es que vamos a ver acá mediante esta simulación que entre mayor sea el número de rectángulos, mayor va a ser mi aproximación. Entonces la integral, ya vamos a ver que ahorita lo que hace es eso. La integral, por así decirlo, en su código interior lo que tiene es que toma infinitos rectángulos y suma todas esas áreas. Entonces por eso aquí, en este cálculo, me da que el área bajo esa curva es 72. ¿Listo? Entonces vean que si yo lo hago con rectángulos, con dos rectángulos, el área que me da es 91.8. O sea, tengo un error muy grande. Entonces vean qué pasa si yo tomo, a ver, 20, 10, bueno, 22 rectángulos. Entonces vean que si yo tomo 22 rectángulos de igual base cada uno, vemos que ya nos sobra y nos falta más área, o sea, nos falta menos área de la que teníamos ahorita con los rectángulos. O sea, nos estamos acercando cada vez más al resultado preciso, al resultado exacto. ¿Verdad? Que con 22 rectángulos ya tenemos una aproximación. Bueno, tenemos 23.8. Entonces, ¿qué pasa si tomamos más rectángulos? Si tomamos 57 rectángulos, vemos que cada vez nos sobra y nos falta menos área. O sea, estamos como acercándonos a esa precisión. Vea que ya llegamos a 72.69 de área. ¿Y qué pasa si tomamos 100? Pues ya con 100 rectángulos ya casi que eso se ve muy uniforme y tendríamos un resultado de 72.4 unidades cuadradas, pues porque es un área. Recuerden que área es unidades cuadradas, sea centímetros, metros, cualquier unidad de distancia. Entonces, aquí podemos ver que el método de los rectángulos pues es un buen método, pero se necesitarían muchos rectángulos. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si ahí tienen alguna pregunta. Me gusta mostrar esto porque ahí se hace uno una idea de qué es lo que está haciendo. Es simplemente tomar muchos rectángulos, calcular el área de cada rectángulo y sumarlos. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo podemos mejorar esto que llevamos acá. Entonces de momento solo vimos cómo calcular esa área para un número finito de rectángulos. Pero ¿qué pasa si yo ya no quiero tomar 4, 5 o 6 rectángulos, sino que quiero tomar muchos rectángulos? Entonces aquí aparece una primera definición, aparece como una primera fórmula. Entonces la fórmula es esta, que el área se puede ver como una sumatoria que tiene este signo que se llama el sigma, y lo que me quiere decir es que va a sumar todos los términos que estén dentro, y que esta suma empieza con un valor de i, no sé, digamos en 1, y va hasta el infinito. ¿Por qué? Porque yo quiero que esa área sea muy exacta, o sea, voy a tomar infinitos rectángulos o n rectángulos. Si me dicen con 5 rectángulos, entonces yo cambio el n por 5. Y dentro de la sumatoria que hay, pues la misma fórmula que conocemos del área de cada rectángulo. F, que es la altura de x u y, por el delta x. Entonces el delta x nunca nos va a cambiar. El delta x ya sabemos que es b menos a sobre el número de rectángulos que yo esté tomando. Y ese es el ancho de cada rectángulo para los infinitos rectángulos.
¿Qué es lo que sí me va a cambiar a medida que yo vaya cambiando de rectángulo entre rectángulo? La altura. Por eso la altura está definida como en función de x sub y. Porque recordemos que la altura de cada rectángulo es diferente. Entonces esta sería una primera fórmula que vamos a utilizar. Entonces esto es lo mismo que acabamos de hacer aquí en el paso anterior. Es simplemente una sumatoria, solo que la tenemos de fórmula general. Listo. Vamos bien hasta acá. Entonces, si nosotros queremos expandir esto, esta sumatoria se expandiría de la siguiente forma. Por delta x sería simplemente. Entonces, la i es, por así decirlo, el contador. Y ese contador va a ir aumentando de uno en uno hasta que llegue a n. Entonces, esto sería simplemente f evaluado en x sub 1 por delta x. Entonces, ya aquí acabé de hacer la operación para igual a 1. Entonces, vuelvo y empiezo y pongo el más. Más, por eso se llama sumatoria, porque voy a sumar todos los términos. Y el i ya avanzó a 2. Entonces, va a ser f de x sub 2 por delta de x. ¿Qué vemos que es lo que me está cambiando? ¿Dónde está la i? Y así sucesivamente hasta que la i llegue a la n. Listo. F de x sub n por delta x. Entonces nuevamente podemos ver que como el delta x es igual en todos los términos, lo podemos sacar de factor común. Entonces quedaría f de x sub 1 más f de x sub 2 hasta que lleguemos a la n. Listo. Y esta sería como la noción de la primera parte de la integral. Y ahorita miramos que en sí esta es la definición de la integral. Pero así calcularíamos de manera muy exacta el área bajo una curva. Claro, en el lápiz y en el papel nosotros no nos podemos, pues, ¿cuándo acaba uno tomando 100 rectángulos bajo esta curvita? Muere uno loco, se la pasaría todo el semestre y calcule multiplicaciones y sumas, o sea, es muy complicado. Entonces, los ordenadores sí no tienen problema para eso, que él fácilmente llega a 100 o más rectángulos y él calcula eso muy fácil. Nosotros sí está muy difícil hacer eso. Antes de avanzar, sí necesitamos entender muy bien qué es la sumatoria y algunas propiedades. Entonces ya vamos a ver cómo se maneja esa sumatoria para resolver ciertos ejercicios. ¿Hay alguna pregunta o vamos bien? No sé si hayan preguntas, si voy muy rápido, voy muy lento. Excelente, muy bien. Entonces, la sumatoria tiene este símbolo y se llama sigma. Por ahí vamos. Bueno, si me les voy muy rápido, me freno. Entonces, la sumatoria es muy importante y hay algunas identidades. Por ejemplo, no sé si recuerdan ese problema famoso de Gauss, que le dijeron, parce, vea, usted tiene que sumar los números naturales del 1 al 100. Entonces eso da simplemente 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, así sucesivamente hasta el 100. Y él solo tenía 10 años, Gauss. A los 10 años, en el siglo XVIII, en Alemania, él encontró esta identidad que ya vamos a demostrar, que es simplemente sumar tantos números naturales. A él lo pusieron a sumar los 100 primeros números naturales. Empiezan 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15, más 6, 21, así hasta el 100. En mente o en papel eso es muy demorado. Entonces él creó la siguiente identidad. Entonces él dice, vea, coja i igual a 1 y la vamos a llevar hasta el 100. ¿De quién? De los números naturales. O sea, esta sumatoria, como la escribí acá, es exactamente lo mismo que acabé de copiar acá. En forma expandida, pues. Listo. Es exactamente lo mismo. Una está en forma, por decirlo, algebraica matemáticamente, y la otra está en forma desglosada. Pero entonces, él no se quedó conforme ahí. Él descubrió que esta suma me da 5050. Pero él dijo, ve, ¿qué pasa si yo ya no quiero sumar los 100 primeros números, sino los 200 primeros números naturales, o los 500, o los 1000, o los 1000 millones? ¿Cuánto era esa suma? Entonces, para no hacer todo eso a mano, él encontró el siguiente patrón, y lo encontró con esta suma de el 1 al 100.
¿Qué pasa si uno, bueno, empecemos otra vez, más 2, más 3, más 4. Digamos que por aquí vamos en 96, 97, 98, 99 y 100. Entonces, él pensó de esta manera. ¿Qué pasa si yo sumo el primer número con el último número? ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da 1 más 100? Me dan 101. Y él dijo, ve, ¿qué pasa si yo sumo el penúltimo número? El, sí, el segundo número con el penúltimo. O sea, 2 más 99. Ve, volvió a dar 101. Y dijo, ve, ¿qué pasa si yo sumo el tercer número con el antepenúltimo? O sea, el 98. Ve, volvió a dar 101. Y encontró ese patrón que a medida de que va avanzando hacia la derecha y se va volviendo hacia la izquierda, sumando esos números, cada vez va a dar 101. Y pregunta, ¿en qué número se va a encontrar aquí en la mitad? O sea, ¿cuántas veces tiene que hacer esta suma? 50 veces, no. 50 veces, muy bien. Entonces él dijo, ve, yo no me voy a poner a sumar todos esos números. Yo voy a hacer que 50 veces yo tengo que sumar 101. Eso se resume en multiplicar 50 por 101. ¿Y cuánto me da eso? Me da 5050. Muy bien. Entonces ese fue como el primer análisis que él hizo. Entonces él dijo, ve, metámosle un poquito de matemáticas a eso. Entonces él planteó lo siguiente. Sea la suma, S, la suma de los números del 1, el 2, el 3, el 4, hasta por acá, hasta el número n, o sea, hasta cualquier número natural. ¿Y cuál es el número anterior a n? Pues sería n-1. ¿Y cuál sería el número anterior a n-1? Pues n-2. Y él ve que va sumando los últimos con los primeros, entonces volvió a definir la suma, pero al revés. N más n-1 más n-2. Y así hasta el 1. Muy bien. Entonces, esperen, yo acomodo esto acá para que se vea más fácil. Entonces, aquí es más 2 y aquí más 3. Y dijo, ve, yo voy a sumar estas dos cosas a ver qué me da. Entonces, S más S, ¿cuánto me da? Me da 2 veces S. Eso parece un 25, ¿cierto? No sé hacer bien la S. A ver, S. Otra vez parece un 25. S. Listo. Pero voy a decir aquí que es una S. Así se copia. No sé. Bueno, esto es una S. O a ver por qué símbolo la cambio. Bueno, dejémoslo así. ¿Y qué vamos a obtener acá en el lado derecho? Entonces vamos a tener 1 más n. ¿Cuánto me da? Me da 1 más n. O n más 1 para que quede más lindo. N más 1. Y voy a sumar 2 más n menos 1. O sea, 2 más n menos 1. ¿Cuánto me da esto? Me da n, 2 menos 1 me da 1. Y continúo así hacia la derecha. 3 más n menos 2, o sea que me daría 3 más n menos 2. ¿Y esto cuánto me da? N, 3 menos 2 me da 1. Y a medida que se vaya así hasta n, pues vamos a encontrar que esto vuelve y nos da todo n más 1. Entonces yo puedo decir que esto va a ser 2s igual a n más 1. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hay aquí el n más 1? N veces. Entonces, para yo no hacer toda esa suma de n más 1, pues puedo multiplicar n veces n más 1. Y este 2 que me está estorbando acá para la suma, yo lo paso a dividir. Entonces, S va a ser igual a n por n más 1 sobre 2. Y muchachos, aquí demostramos la fórmula para sumar n números. Entonces, vea que funciona. Hagámoslo, si n vale 100, o sea, si quiero sumar los 100 primeros números naturales. Entonces, la suma sería 100 por 100 más 1, o sea, 101 dividido 2. ¿Y esto cuánto es? 100 dividido 2 es 50. O sea, 50 por 101, que ya lo habíamos calculado aquí arriba, que fue el análisis que Gauss hizo al principio. O sea, 50 por 101 me dan 5050. Entonces, esta demostración que acabamos de hacer acá es simplemente
la demostración para decir que la suma de I1 hasta n es simplemente esta fórmula n por n más 1 sobre 2. Listo. Entonces, esa es la primera identidad que quiero que vayan teniendo también por ahí guardadita, porque la vamos a utilizar en los próximos talleres. ¿Hay alguna pregunta? ¿O queda claro? Casi nunca vamos a hacer este tipo de demostraciones, pero esta sí la quería hacer como por cultura general y porque es bastante chévere. Entonces, estas son identidades de las sumatorias, que nos van a ser muy útiles para resolver los primeros ejercicios. También hay otra, que es para los números al cuadrado. También esa, si quieren, pueden buscar la demostración en internet o intentarla, es muy similar. Y esta lo que nos da es que sería n por n más 2, perdón, por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Entonces, esta sería otra identidad. Y de la misma manera hay para i al cubo, i a la 4 y otras propiedades. Entonces, quiero volver a preguntar, ¿vamos bien hasta acá? Y otra pregunta, ¿ya llenaron la encuesta todos? No vuelvo y la copio por acá. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está aburrido? ¿Estamos activados? ¿Estamos melos? Creo que vamos bien. Entonces, todavía no voy a avanzar mucho en las sumatorias porque pues quiero que la otra semana tengan las primeras clases y conozcan más propiedades. Entonces, recordemos que aquí vimos que la sumatoria, para calcular el área, calcularíamos la sumatoria desde igual 1 hasta n rectángulos. Y la fórmula era f de x sub i por delta de x. Entonces, delta x, vuelvo otra vez, me voy a volver muy cansón con esto. Delta x es el ancho de cada rectángulo y se calcula como el ancho del intervalo, o sea, b menos a sobre el número de rectángulos. Este es el número de rectángulos. Número de rectángulos. Y x sub i se va a calcular de la siguiente manera. X sub i es el número el puntico donde yo voy a calcular el área de cada rectángulo. Y ese X sub i se calcula de la siguiente forma. Es A, o sea, donde inicia el intervalo, vea que ahorita hicimos eso. Ahorita en el ejercicio hicimos A era 0. Y le vamos a ir sumando y veces, y me quiere decir en qué rectángulo estoy parado. El ancho de cada rectángulo. Entonces vea que ahorita hicimos eso implícitamente. Entonces vea que para calcular el primer puntico x1 era A, que es 0, más I, que es el primer rectángulo, entonces es 1, por el delta x, que es un cuarto. Entonces vea que x sub i ahorita nos dio un cuarto. Véalo acá. X sub 2. Entonces para calcular x sub 2 es otra vez a, que en este ejemplo es 0, más i. Y estoy calculando el segundo rectángulo, entonces i vale 2. Por delta de x, que es el mismo para todos, o sea, un cuarto. ¿Cuánto me da esto? Me da un medio. Entonces vea que aquí habíamos calculado que x sub 2 era un medio. Entonces, así sucesivamente para todos los rectángulos, o mejor dicho, esta es la fórmula general para calcular el puntico en el que voy a calcular la altura de cada rectángulo. Hola, ¿alguien iba a hablar de pregunta? Listo. ¿Vamos bien hasta acá entonces? A manera de adelantarnos un poquito y por fin ver los que vienen de diferencial, el símbolo de la integral, que es algo como con lo que uno llega como de cuándo va a aparecer pues ese símbolo. Entonces, lo que quiere decir una integral es que, bueno, yo aquí tengo la forma aproximada de n rectángulos. Aquí yo tengo n rectángulos. Pero entonces, ¿qué pasa si yo hago infinitos rectángulos? ¿Cómo yo tomaría infinitos rectángulos para calcular esa área? ¿Qué tendría que hacer o qué tenía que agregarle yo a esta fórmula? O sea, no es simplemente decir, a ver, n es infinito, ahí ya tengo infinitos rectángulos. No, yo tengo que hacer algo. ¿Cómo calculo matemáticamente eso? ¿Qué tengo que agregar? Muy bien, tengo que agregar un límite. Entonces, si yo le agrego un límite a la sumatoria,
Cuando n tienda al infinito, pues me va a quedar la sumatoria del mismo. Pero n tendiendo al infinito, o sea, voy a tomar infinitos rectángulos. Y de esa manera, esto es una manera aproximada, voy a encontrar el área exacta bajo la curva. Y esta, muchachos, es la definición de la integral. Entonces, la integral de una función f de x por d de x es simplemente un límite de n cuando tiende a infinito de la sumatoria de igual 1 hasta n de f de x o y por delta x. Esta es la definición. Y ojo, ¿dónde estamos calculando esa área? En un límite entre a y b. Entonces, muchachos, les presento la integral. La integral no es más que un límite de una sumatoria, en teoría. Entonces vean que la definición tiene un límite. Y no sé si recuerdan por allá que la derivada de una función también tenía un límite en su definición. Bueno, pero era un límite. Ay, se me olvidó la definición de la derivada. Tenía una h, creo que era, de f de h más a. No me acuerdo si era menos o más de f de a sobre h. Si alguien recuerda la definición de la derivada, me dice si va menos o más. Pero vean que la definición de la derivada y de la integral tiene un límite. Eso no es una coincidencia. Ahorita en los próximos talleres vemos por qué. Entonces, en realidad, esta es la definición de la integral. Entonces, al principio, por lo menos en las 2 primeras semanas de clase, nos va a tocar hacer ejercicios trabajando con la sumatoria y con el límite. Pero vamos a llegar en el punto en el que eso no va a ser tan rentable. ¿Por qué? Porque es muy tedioso, primero que todo, calcular el delta x, el x u y, hacer esa sumatoria y al final calcular un límite. Eso no es difícil, es muy sencillo, pero eso es muy largo. Entonces, antes calculaban las áreas de esta forma. Cuando alguien luego dijo, no, venga, introduzcamos la integral, porque es que con la integral y las reglas de integración que creamos, nos ahorramos todos estos pasos. O sea, el área que calcularía uno con un límite y una sumatoria podría llevarse 10 hasta más renglones. En cambio, con la integral se puede llevar unos 2 o 3 renglones. Entonces es simplemente crear herramientas para disminuir el trabajo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Entonces esta sería la definición. Apúntenla para que cuando lleguen a clase ya se la sepan, incluso participen. ¿Vamos bien hasta acá o hay alguna pregunta? Bueno, menos. Entonces, a manera de repaso, empezamos simplemente, para los que entraron tardecito, volví y digo que en el primer parcial nos van a evaluar las técnicas de integración y todo esto de las sumatorias. Y en el segundo parcial nos van a evaluar las aplicaciones que tiene la integral. La integral tiene muchas aplicaciones en ingeniería, muchachos. La integral está en toda la ingeniería, que al final ustedes casi nunca van a hacer una integral, pero van a estar ahí, créanme que por ahí van a estar aplicaciones. Y el tercer tema son series y sucesiones, de eso hablamos ya mucho más tarde del semestre, pero de momento entonces es meterle la ficha a estos 2 primeros parciales que son los relativamente más sencillos. ¿Listo? Entonces, recomendaciones para los que entraron de ultimitas. Vayan recordando cómo derivar, vayan si quieren organizando la tablita de derivadas que la vamos a utilizar. Ya vemos que esta tabla tiene otro significado en el próximo taller. Si quieren la van ordenando bien linda en el cuaderno, la hacen por ahí en una tablita a mano, porque la verdad es muy buena tenerla en la mano cuando uno vaya a hacer ejercicios. Entonces es importante que vayan sabiendo derivar, tener en cuenta por ahí cositas de límites, y si quieren empiecen a leer el libro, que ya ahorita les digo cuál libro es, y pues si quieren van repasando esto que vimos. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por hoy.